Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Ahí estamos en la batalla todavía, la batalla de las palabras. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en esta clase. Pedimos, Padre, que esto pueda ser de gran utilidad para nuestro entendimiento de las Escrituras y eso impacte de manera directa en nuestras prácticas y nuestra teología, nuestra manera de verte y conducirnos delante tuyo, Padre. Esto, Señor, que hacemos no es para que el orgullo crezca en nuestro corazón de lo mucho que podemos saber, sino simplemente estas herramientas son para que nos demos cuenta de todo lo que necesitamos saber en realidad, de lo mucho que nos falta, de lo deficiente que somos muchas veces, Señor, a la hora de estudiar tu palabra y esto nos tiene que motivar a poder crecer. Te agradecemos en esta mañana, esta oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir avanzando con las diferentes categorías gramaticales. Vimos hasta ahora el sustantivo, que es la palabra que nombra los seres, es una palabra que la pusimos en la categoría de las palabras variables, ¿no? Porque tiene diferentes accidentes. Uno de esos es el singular, plural. Vimos también el caso, eso de la perspectiva sintáctica, cómo el sustantivo va a tener diferentes funciones dentro de una oración. Puede ser el sujeto de la oración, cuando es de quien se habla, puede ser el objeto directo a lo que apunta al verbo, o el destinatario final de un verbo, el objeto indirecto. Y vimos el sustantivo, vimos el artículo también, que es lo que presenta un nombre, o una idea sustantivada. Por ejemplo, puede presentar el armario, el ropero, o puede sustantivar a una palabra que no tiene la característica de sustantivo. El saber es un infinitivo, pero que aparece sustantivado. Es una palabra variable también. Vimos el pronombre, lo que reemplaza el nombre, en la mayoría de las veces lo reemplaza, y vimos que hay diferentes tipos de pronombres, ¿no? Vimos también los adjetivos, que es lo que modifica o determina, especifica a un nombre. Hay adjetivos calificativos y adjetivos determinantes. Vimos cada uno de ellos y esas palabras también son palabras variables, presentan accidentes, van variando en género, número, muchos de ellos tienen persona. Y por último vimos lo que sería, no sé si me falta alguno más aparte del verbo, creo que no, ¿no? Hasta ahora lo que vimos. Entonces vimos por último el verbo y eso nos llevó bastante, porque había mucho que decir del verbo, ¿no? No tanto por la definición en sí, porque la palabra, el verbo es la parte del lenguaje que va a marcar acción, fenómeno o estado, un movimiento o estado, ¿no? Vimos que hay básicamente dos clases de verbos, los verbos copulativos, los verbos de estado, ser, estar, y los verbos de acción, que son muchísimos verbos y presentan 5 accidentes. Y ahí, bueno, nos llevó un tiempito poder ver cada uno de esos accidentes. Por ejemplo, el verbo tiene tiempo, ¿no? Puede estar en presente, en aoristo, en perfecto o en imperfecto. También tiene un tiempo futuro y tiene un tiempo presente. Y los tiempos es importante porque nos va a señalar el momento en que sucedió la acción, pero hay otra parte del verbo que es importante en cuanto al tiempo, y es la manera en que sucedió la acción. Y eso es el aspecto, ¿no? Y bueno, tuvimos una clase exclusiva para poder ver el aspecto de los verbos. Creo que eso en la práctica lo vamos a ir adquiriendo con mayor fluidez y de mejor manera. Pasa, acá tenemos 2 lugarcitos preparados para ustedes dos. Y después vimos también, además del tiempo, el modo del verbo, 3 tipos de modos: indicativo, imperativo, subjuntivo.
y nos va a presentar la relación del sujeto con la realidad, ¿no? También vimos la voz del verbo. Y dos voces, básicamente la voz activa, cuando el sujeto realiza la acción del verbo, y la voz pasiva, cuando el sujeto recibe la acción del verbo. También, ¿qué otra cosa vimos del verbo? La persona, ¿no? La perspectiva del hablante, o sea, ¿desde qué persona está hablando? ¿Primera persona, segunda persona o tercera persona? Yo, tú, él, ¿no? Esos son los pronombres que lo van a definir o a delimitar a las personas, la perspectiva del hablante. Vimos que los verbos también tienen número. Singular, cuando involucra una sola persona, una sola entidad o cosa, y plural, cuando ya es más de uno. Y eso es todo. Otra cosa que vimos es la perspectiva sintáctica, la relación que tiene el verbo con las demás palabras. Y la verdad es que la relación lo vimos en dos categorías. Un verbo va a definir lo que es el sujeto y el predicado, ¿no? El verbo va a ser el núcleo, la parte más importante del predicado y de toda la oración, ¿no? Es el corazón de lo que se está tratando, ¿no? El verbo representa el núcleo del predicado, y el predicado es lo que se está diciendo acerca del sujeto. La afirmación, negación o lo que fuera que se esté diciendo. El sujeto tiene que ver con de quién se está hablando, ¿no? O de qué cosa se está hablando. Y básicamente eso era la relación. Después tenemos que agarrar todas las palabras juntas y ver cómo se relacionan todas juntas. Y eso va a ser un desafío. Por eso ahora, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos agarrando el rompecabezas y entendiendo cada parte, ¿no? Cada parte del rompecabezas. Este tiene una figurita media curveada. Este tiene una ranura. Este tiene como un pendorchito ahí. Se ve que encaja en algún lado. Y estamos viendo cada parte del rompecabezas. Lo que vamos a hacer en las últimas clases, ¿qué es? Unir todo el rompecabezas. Y ahí vamos a ver cómo se relacionan todas las palabras. O sea que esto sería, digamos, lo más básico, digamos. Lo que estamos viendo ahora es como el ABC para después poder hacer la tarea, porque es como estamos describiendo la herramienta. Vamos a suponer, yo les digo, una pala tiene una parte plana, si es una pala ancha, tiene un cabo de madera en la mayoría de los casos, y después tiene una empuñadura. Le estoy describiendo nada más cómo es una pala. ¿Pero acaso estamos usando la pala? No. Bueno, vamos a usar la pala. Vamos a agarrar la pala y vamos a ponernos a ver cada una de las palabras cómo se relacionan entre sí. Pero todo lo que vimos son categorías variables hasta ahora. Presentan accidentes, van cambiando las palabras. Ahora nos vamos a introducir a un grupo de palabras que son invariables. No varían, no cambian. No tienen género ni nada. O sea, y estas son varias palabras. Y una de esas son las preposiciones. Hoy vamos a ver las preposiciones. Así que, me olvidé la tablet. No tenía contenido. Bueno, vamos a ver. Déjame ver algo acá. Qué detalle, ¿no? Bueno, vamos a... voy a usar el apunte y después lo vamos a... No tengo internet, así que esto se va a cortar en cualquier momento. Pero no se preocupen. ¿Ven ahí? ¿Ven? ¿No? Es muy chiquito. No se preocupen igual, porque esto es para mí. Después se los paso. Es para guiar. Empecemos con la definición.
Estamos acostumbrados a ver tres perspectivas de una palabra, ¿no? ¿Cuáles son? Sintáctica, sí, la perspectiva sintáctica. ¿Cuál otra perspectiva? Semántica y morfológica. La perspectiva semántica es lo que va a definir la palabra. La perspectiva sintáctica es lo que nos va a dar el uso de las palabras. Y la perspectiva morfológica va a mostrar los accidentes de las palabras. Pero dijimos que esta es una palabra invariable, ¿no? O sea que no tenemos una perspectiva, ¿cómo es? Morfológica. No hay diferentes formas en esta palabra. Hay diferentes clases de preposiciones, pero no varían, no cambian su forma. La preposición es una palabra invariable que va a establecer una relación de dependencia o subordinación entre dos palabras. Eso es lo que hace una preposición. Es una palabra invariable que va a establecer una relación de dependencia. Esto no se olviden porque es muy útil entender cómo funciona, ¿no? Va a establecer una relación de dependencia o subordinación entre dos palabras. Dijimos que no tiene morfología, no presenta accidente, entonces no tiene género, masculino o femenino, no tiene número tampoco. Y esta relación que establece la preposición, se los digo en forma técnica y después lo vamos a ver ejemplificado. La primera palabra que se relaciona con la preposición se le va a llamar antecedente o subordinante. Y la segunda palabra se la va a denominar consecuente o subordinada. Es muy lógico lo que estoy diciendo. Antecedente es porque la que está antes y consecuente es la consecuencia, lo que está después, ¿no? Entonces, la preposición va a unir estas dos palabras. Un antecedente con un consecuente. Una subordinante con una subordinada. Subordinante es alguien que subordina, alguien que es el amo, digamos. Bueno, la preposición lo que va a hacer es relacionar a esta palabra que gobierna con esta palabra que está gobernada. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? No, vamos ahora a los ejemplos. Pero el concepto quiero que se entienda. ¿Qué hace una preposición? Une palabras. ¿Cómo las une? Relacionando una palabra que es señor, vamos a poner, y otra palabra que es sierva. ¿Sí? Hace eso. Una palabra va a estar subordinada, sometida, y otra palabra va a gobernar. ¿Sí? ¿Y qué hace la preposición con estas dos palabras? Las une, las relaciona en una relación de dependencia, ¿no? Podríamos decir. Entonces eso es la preposición. Los veo y siento que no me estoy dando a entender o que no se está entendiendo. ¿Eh? Café con leche. Café con leche. Y sí, esa sería una frase preposicional. Ahí tenés el café, es el antecedente y el consecuente es leche. ¿Y qué es lo que une el café con leche? Con, la preposición con. Pero es café. O sea, ¿qué hay más en el recipiente? ¿Qué va a haber más? No, en el recipiente. Entonces estamos pero mal, ¿no? Va a haber más café, ¿no? Porque es café con leche. Entonces, la palabra, el antecedente o la subordinante es el café. Y la leche sería la palabra consecuente o subordinada. Eso es todo, o sea, eso es lo que tenemos que saber, nada más. O sea, la preposición es el ganchito que te va a unir esas dos palabras, el rey y el siervo, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama la palabra subordinada? Bueno, la tradición gramática latina la llama término. Siempre la palabra subordinada se llama término, se denomina término. Por ejemplo, Patri dijo café con leche. ¿Cuál sería el término ahí? Leche. La palabra subordinada es el término. La palabra subordinada sería leche ahí.
café con leche, el término, ¿no? Entonces, el término, eso es la tradición, vamos a ver si lo puedo... Eso de acuerdo a la tradición gramática latina. De acuerdo a la tradición de las iglesias bíblicas misioneras, se llama de otra forma. Se llama objeto de preposición. ¿Y por qué le decimos objeto de preposición? Porque nosotros estudiamos la Biblia y en el griego los términos, o sea, la palabra subordinada, la palabra consecuente a la preposición, en griego es el objeto de la preposición. Y somos estudiantes de la Biblia, ¿no? Y queremos empaparnos más bien con esa clase de terminología. Entonces tenemos, de esa manera tenemos. Ahora vamos a ver muchos ejemplos de lo que son las preposiciones. Pero déjenme mencionarles algo desde la perspectiva sintáctica, porque sí tenemos que saber cómo se forma y cómo funciona una preposición. Nosotros tenemos una preposición, ahora sí ven, ¿no? Yo tapo un poquito. Ahí. Tenemos una preposición y a eso le tenemos que sumar un objeto. ¿Cómo se llama también el objeto de preposición? El objeto de preposición, y vamos a poner entre paréntesis un término, ¿no? Esto es una cuenta que estoy haciendo, porque acá hay un más. Si ustedes prestaron atención, hay un más. Esto es igual a una frase preposicional. Se ve que le gusta a Timo la clase. Está re festejando. Entonces, fíjense cómo se forma una frase preposicional. Esto es lo que hay que aprender. Una frase preposicional se forma ¿de qué? Una preposición más objeto de preposición o término. Y como resultado, ¿qué tenemos? O sea, nuevamente, esto sería lo mismo, ¿no? Preposición más objeto de preposición, frase preposicional. Entonces, eso es todo. Eso es todo lo que hay que saber. Pero eso es lo que muchas veces me doy cuenta que nos olvidamos, ¿no? ¿Qué es una frase preposicional? Es una preposición más un objeto de preposición, tenemos una frase preposicional. Repitan conmigo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Preposición más objeto de preposición es igual a frase preposicional. De vuelta. Puede salir mejor. Preposición más objeto de preposición es igual a frase preposicional. Eso es una frase preposicional. Si vos manejás eso, ya manejás la parte sintáctica de lo que son las preposiciones. Y dijimos que la preposición es una palabra invariable cuyo objetivo es introducir un término, una consecuencia, ¿no? Una subordinación. Entonces siempre va a estar subordinado a una idea más importante. Vamos a ver este ejemplo en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay varias palabras que ya las podemos reconocer acá. Dad es un verbo, gracias un sustantivo, y acá la palabrita en sería la preposición. Esta palabra es la preposición. ¿Todo qué sería? Es un pronombre, ¿no? En todo. ¿Sería un pronombre? ¿Qué sería? ¿Y a quién modifica? ¿Dad qué es? Y si está relacionado una misma palabra, que puede ser un adjetivo o un pronombre,
Pero si está relacionado a un verbo, ¿qué sería entonces? No, un pronombre. O sea, si una palabra que puede ser un pronombre o también puede ser un adjetivo, es una palabra que puede ser cualquiera de las dos, ¿qué lo va a definir? El contexto. Y en este caso el contexto nos indica que no está relacionado con un sustantivo, sino que está más bien relacionado con un verbo, en forma indirecta, ¿no? A través de una preposición. Pero sería un pronombre. Dice, porque esta palabra no la vimos, pero es una conjunción, esta. ¿Esta qué es? Un pronombre. Otra vez, un pronombre. Demostrativo, ¿no? Es un demostrativo. Esta es, mira, está relacionado con el verbo. La, artículo, voluntad de. Acá tenemos otra preposición. De Dios. Para con, acá tenemos otra preposición. Déjenlo ahí, ahora después se lo explico. Para con vosotros, en Cristo Jesús. Fíjense todas las preposiciones que utiliza Pablo acá en un versículo, ¿no? 1, 2, 3, 4 preposiciones. Si tenemos 4 preposiciones, ¿qué tenemos? ¿Cómo? 4 frases preposicionales. 4 frases preposicionales. ¿Sabes? Los que saben de gramática, los lingüistas, dicen que una oración o un párrafo bien escrito obligadamente tiene que llevar frases preposicionales. Entonces, es una obligación, porque esto especifica muy bien las ideas, las desarrolla bien. Y fíjense acá, da gracias en todo de Dios para con en Cristo. Vamos a ver, la idea principal sería dad gracias, ¿no? Vosotros dad gracias, sujeto tácito, vosotros. Dad sería el verbo, gracias el objeto directo, lo que hay que dar. Gracias. Fíjense, vamos a subordinar. Dad gracias en todo. Después tenemos la razón por qué hay que dar gracias. Porque esta es la voluntad. La voluntad, fíjate, la voluntad de Dios, pero es la voluntad de Dios para con vosotros, pero es la voluntad para con vosotros, es la voluntad en Cristo Jesús. Ahí está. Analicemos un poquito esto. Acá tenemos la frase preposicional, ¿verdad? Tenemos una preposición. ¿Y qué le sumamos a esto? Más un término u objeto de preposición. Esto es igual, entonces, a una frase preposicional. ¿Sí? A su vez dijimos que la preposición es una palabra que va a conectar. ¿Qué está conectando? Este verbo, ¿no? Dad gracias, o esta idea verbal. Dad gracias. Este es el antecedente. Este es el antecedente. ¿Y qué sería todo lo demás? Consecuente. Yo sugeriría la idea verbal. Todo, ¿no? Porque en realidad las preposiciones de manera natural, no siempre, en este caso no ocurre siempre, pero la mayoría de las veces hay que conectarlas con la idea verbal, con el verbo, porque suelen funcionar con un matiz adverbial las preposiciones. Entonces siempre hay que preferir conectarla con los verbos, a no ser que sea claro que está conectada con un sustantivo, como en la siguiente cláusula. Acá tenemos otra cláusula. Esta es una cláusula causal, nos da la razón. ¿Por qué tenemos que dar gracias? Porque esta es la voluntad. Y fíjense, tenemos una preposición acá, ¿no? Sí. La voluntad. ¿Y qué hay que sumarle? La frase preposicional. El objeto, perdón.
¿El objeto de preposición o el término? ¿Y cuál sería? Dios. Entonces, acá también tenemos una frase preposicional. ¿Cuál es el antecedente? No, hay que prestar atención acá. La voluntad. Muy bien. La voluntad sería el antecedente ahí. Porque lo que une esta preposición es a la voluntad con Dios. La voluntad de Dios. De Dios. ¿Sí? Pero fíjense esta. Para con es la voluntad de Dios para con. ¿Dónde está el término acá? Vosotros, ¿no? Entonces, si tenemos preposición más término, ¿qué tenemos? Frase preposicional. Pensemos, hermano. No se pierdan, no se pierdan. Entonces tenemos una frase preposicional. ¿Alguna pregunta? Cuando están dos preposiciones en el para con, ¿se llama de alguna otra manera? Se llama de otra manera, es una preposición, pero ahora vamos a ver, eso es una clase de preposición. Ahora ya lo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Se une a sustantivos o a verbos. Conecta palabras. Un verbo es una palabra, un sustantivo es una palabra. Así que si tiene la categoría de palabra, se va a unir. Lo puede conectar. Y sí, si es una palabra. Si conecta palabra y un verbo es una palabra, sí. Y entonces, eso te lo dije en forma lógica. Mira, acá, por ejemplo, tenemos un sustantivo. De Dios, para con, en Cristo. Todas esas tres frases preposicionales tienen un único antecedente y es voluntad. Pero acá tenemos un verbo. Esto podríamos ponerlo más acá. Dad gracias. Y ahí la conectamos con, más bien con el verbo. Juli dijo, ¿con qué la conectamos? Yo le dije con toda la idea verbal. Pero en la idea verbal, ¿cuál es la palabra más importante? El verbo. Entonces la conectamos con el verbo, aunque entendemos que está conectado con toda. Dad en todo no tiene sentido, pero dad gracias en todo sí. Entonces, por eso la vamos a conectar con el verbo, pero pensando en toda la idea, ¿no? ¿Y en por qué esta es la voluntad no sería la palabra más importante es? Es la palabra más importante es porque es el verbo. Pero ¿qué pasa? Acá tenés otra palabra que naturalmente te das cuenta que esta preposición se conecta. Porque la voluntad ¿de quién es? La voluntad no es de es, sino de Dios, ¿no? La voluntad de Dios. Yo creo que en dar gracias también suena, sería natural dar gracias en todo. O sea, es natural decir gracias en qué, en todo. Como decir, es la voluntad de Dios. Mira, dad gracias en todo, mucho sentido no tiene. Pero yo te digo, voluntad de Dios, gracias en todo no te dice mucho. Pero dad gracias en todo, más bien sería la conexión. Claro, entonces quedaría por ahí abajo de en todo, abajo de gracias. Porque ahí tendría sentido. Dar en todo no tiene sentido. Dar gracias en todo sí tiene sentido. Claro, es cierto, da gracias en todo tiene sentido. Pero ¿por qué la conecto con el verbo? Porque yo estoy queriendo representar que está conectado con toda la idea verbal. Entonces, para no confundir que es con gracias, la conecto con el verbo porque el verbo es la palabra más importante de toda esta idea verbal. El verbo es la palabra que va a controlar todo. Entonces, si la palabra está conectada con la acción verbal, si esta preposición está con, la voy a poner abajo del verbo. ¿Y por qué estos detalles? Algunos se estará preguntando, ¿por qué es tan importante dónde la ubicamos?
Porque sutilmente lo que le estoy mostrando acá, este orden de palabras se llama diagrama de bloques. Esto es un diagrama. Entonces, ahí le estoy mostrando cómo se diagramaría una frase preposicional. Es muy importante porque en el devocional vamos a hacer los diagramas de bloques. Entonces, ahí ya tienen cómo unir todas las frases preposicionales. ¿Dónde va una frase preposicional? ¿Al costado, arriba, atrás, abajo? ¿Por qué? Y porque sí. No, porque sí, no. Porque la palabra, la preposición es una parte del lenguaje invariable que se encarga de subordinar palabras. Subordina palabras. Entonces, ahora veamos un poquito las clases de preposición. No sé si algo más importante decían el apunte, pero ya está. Entonces, estas son las preposiciones que tenemos. ¿Notan ahí la diferencia entre cabe y bajo? ¿Qué diferencia hay? Una está negrita, ¿no? Más negra, más oscura. No sé. Imposible, ¿verdad? Usted tiene un ojo biónico. Es tremendo. Bueno, mirá. Ah, sí, es verdad. Vamos a tachar esto. Esta preposición so, ¿la ubican? Son tremendas estas preposiciones. Bueno, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Esas son las preposiciones que aparecen en la Biblia, en nuestra versión Reina Valera. Esas serían las que hay que memorizar. ¿Se puede memorizar esto? No es tan complicado, ¿no? Ahí los niños van a memorizar las preposiciones. Rami, Iker. Ya lo vamos a ver cómo se animan. No es tan difícil. ¿Y por qué hay que memorizar esto y no memorizar todos los verbos, por ejemplo? Porque ¿cuántos verbos hay? Y pueden seguir existiendo, ¿no? Pueden seguir apareciendo. Pero ¿qué dijimos de las palabras? De las preposiciones. Son invariables. Y a su vez es como si fuese un inventario cerrado. No se puede agregar más preposiciones. Hay algunas preposiciones igual que no figuran acá, pero están ahí en tela de juicio, ¿viste? Quédense con estas preposiciones. Pablito preguntó, para con. ¿Qué es esto de para con? Para con. ¿Tenemos una preposición que es para? A ver, la buscamos. Ah, sí, acá está, mirá, para. Para. ¿Tenemos una preposición con? Sí. Entonces, ¿cuál es la preposición acá que une las palabras? ¿Es para o es con? Según el texto este que vimos. ¿Es para o con? Con vosotros, ¿no? O para vosotros. Tiene sentido las dos, porque son las dos. Lo que tenés ahí es un para con. Los españoles usan mucho la unión de esas, vienen a por vosotros, así, utilizan esas clases de mezcla en las preposiciones. Entonces, para con, ahí tenés lo que podríamos denominar como una locución prepositiva. No te asustes por el término. ¿Y por qué te lo quiero mencionar? Porque no es la única vez que lo vamos a usar. Cuando aparezcan las conjunciones y nuevamente en los verbos, quiero mencionar algo en cuanto a las locuciones. ¿Qué es una locución? ¿Qué es una locución? Para nuestros términos, en nuestro lenguaje, en nuestro estudio, una locución es la unión de una o dos más palabras que tienen un solo sentido, un solo significado. ¿Sí? Eso es una locución. Tenemos dos preposiciones, pero que dan un solo
resultado. Y en las preposiciones es muy frecuente encontrar locuciones. Ramiro me mira como si entendiera. Entonces, tenemos locuciones y van a aparecer demasiado y no te tenés que volver loco. Por ejemplo, a causa de. ¿Cuál es la preposición ahí? A. Causa es un sustantivo y de es una preposición. Pero esto es una sola preposición. Es una sola preposición. ¿Por qué? Porque empieza una preposición que es claramente reconocida, hay un sustantivo en el medio y hay otra preposición. Esto se denomina técnicamente sanguchito. Tenés el pan, digamos una preposición, lo que le quieras poner en el medio y después tenés la otra tapa. Ahí no sería el antecedente y el consecuente, ¿no? Sí, sería, pero esta es la preposición. Acá tenemos que ver cuál es el antecedente, que no figura y tampoco el consecuente figura. Solamente es como si yo te mostrara, mira, esto por la preposición por es sinónimo de decir a causa de. Yo puedo decir por esto, te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, o te puedo decir a causa de esto, te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Es una forma de adornar el lenguaje, pero es una sola preposición. Si yo encuentro a causa de, no es que haya el A no sería el antecedente y el D no sería el consecuente. No, porque es una sola preposición. Y es así porque adorna más el lenguaje, le da fluidez. Entonces, a causa de especifica más que esto es una causa, porque el por es un medio también, podría no entenderse del todo preciso como causa, pero a causa de sí ya no tenés forma de errarle. No, por sería la preposición y esto es el objeto de la preposición. Porque ahí, mira, tenés el pan, tenés la mortadela, pero ¿qué te falta? La otra parte del pan. No tenés el sanguchito. O sea, tenés una tostada, ¿viste? Con dulce nada más. Pero para que sea locución necesitas ese sanguchito. En el uso, cuando se introduce un sustantivo, ¿no? Ahora vamos a ver otra cosa. Entonces acá tenemos a causa de, por culpa de, mira, por una preposición, de otra preposición y un sustantivo en el medio, culpa. En pos, en, de vuelta, y otro sustantivo, pos, en pos de. Esas son las locuciones prepositivas. Después tenemos otra clase de preposición, que es un adjetivo más una preposición. Acá no tenés un sanguchito, pero sí tenés un adjetivo. No te vas a confundir porque aparece un adjetivo y no un sustantivo. Por ejemplo, debido a, relacionado con, conforme a. Y uno dice, debido, esto es un adjetivo. Relacionado es un adjetivo. Conforme, otro adjetivo. Y esos adjetivos, ¿qué viene después? La preposición. Ahí lo que tenés es una locución prepositiva que está utilizando un adjetivo. ¿Sí? Lo mismo. A ver, ¿cómo podríamos reemplazar relacionado a con alguna de estas preposiciones? Según, ¿no? ¿Cómo lo podemos decir de otra manera, según?
Según, podemos decir de otra manera, es debido a o relacionado con. Según esto, ¿no? Relacionado con. ¿Sí? Pero te da más claridad esta locución prepositiva. ¿Sí? ¿Es muy complicado esto? Digan sí, no. Ah, mirá qué bueno. No sé, qué sé yo, una expresión, algo que haga que suene interesante, digamos. ¿Sí? ¿Vamos? Cuando tengamos que completar todas las palabras, por ejemplo, aparece a causa de, y lo tenemos que poner preposición a, ¿no? Sí. Causa, sustantivo, preposición de. No. Tenemos que poner lo que Hacer un círculo, locución prepositiva. Ya está. LP, locución prepositiva. Y ahí ya lo vas a avanzar un poquito más. Porque está bueno entender cuándo es una locución prepositiva, porque te va a distorsionar la interpretación si vos no te das cuenta que es una locución. Vas a decir, mira, acá tenemos una frase preposicional, a causa. Y no te dice absolutamente nada eso, es una cosa muy vacía, a causa de. No, eso es una preposición nada más. Tiene que haber un antecedente y un consecuente. Y otra locución, no, había dos más. Bueno, preposición más infinitivo más preposición. Acá otra vez el sanguchito. ¿Qué hay en el medio? ¿Qué comemos hoy? Bueno, el sándwich va a tener infinitivo. Infinitivo es todas las palabras que terminan ar, ir. Son verbos infinitivos. A juzgar por. Y mira, tenés un sanguchito. A y por. Juzgar. A partir, tir. Partir. A sería la preposición y de. Y después tenés el adverbio y la preposición. Cerca es un adverbio. Cerca de, después de, lejos de. Esas serían las locuciones prepositivas. La práctica, hermanos, la práctica. Tenemos que practicar. Con la práctica lo vamos a conseguir. Vamos un poquito al significado de las preposiciones. Lo voy a ir pasando rápido esta parte. Vamos a ver algunas que más aparecen en la Biblia. La preposición de. Denota posesión o pertenencia, origen o procedencia, materia de qué algo está hecho, asunto, cualidad de persona o cosa. Por ejemplo, porque el amor de Jehová, esto va a marcar una pertenencia, una posesión, ¿te das cuenta? ¿De quién es el amor? De Jehová. Mira, el amor es el antecedente y el consecuente Jehová. Frase preposicional. Preposición más Jehová. Término o objeto de preposición. Ahí tenés la frase preposicional. Santiago, siervo de Dios. ¿De quién es Santiago? Es de Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, estábamos con D. El hombre de doble ánimo. No le pertenece al doble ánimo, sino que está hecho de doble ánimo, ¿no? Es característica natural. Este hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y bueno, después hay otros ejemplos más. La preposición ante significa delante de alguna persona, cosa o circunstancia. Eso significa la preposición ante. Ante todo, exhorto ante todo, ¿no? Y esto sería ante todo, capaz circunstancias, se relaciona más con las circunstancias. Ante todas circunstancias, los exhorto a que hagan rogativas oraciones. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, fíjate, esto es personas, ante personas, estos son los testigos. ¿Cómo es la frase preposicional acá? Bueno, tenés la preposición ante y testigos es el término u objeto de preposición. ¿No? ¿Y cuál es el antecedente?
lo que has oído, ¿no? Ante muchos testigos. Y de mí es otra frase preposicional, pero ya la vimos en el ejemplo anterior. La preposición bajo significa debajo, situación o debajo de una situación o posición inferior, dependencia. Ahí la palabra bajo, la ley, esa palabra hupo en griego, que la vimos en los últimos domingos, aparece un montón de veces. Si ustedes pueden, ahí en el capítulo 4 o en el capítulo 3 incluso, háganle un circulito y fíjense cómo... yo creo que le escribí una Biblia a alguien. Y aparece constantemente, te llama la atención, ¿no? Y siempre esta palabra bajo la ley, bajo la ley. Por ejemplo, siéntate aquí, bajo mi estrado. Siéntate bajo mi estrado. Está conectado con el verbo siéntate. Bajo la preposición, estrado sería el objeto de preposición. La preposición con, ¿qué indica? Compañía. Participantes. Manera de hacer algo. Lo hicimos con esmero, por ejemplo. ¿No? Esa es la manera de hacer algo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fíjate ahí la preposición es con. O sea, esta forma de vivir la vida espiritual no se hace desde la soledad, ¿no? No se hace a domicilio, sino que se hace en el contexto de la iglesia local. Sin una iglesia local nadie puede vivir de estas pasiones, nadie puede seguir la justicia. Necesitamos asociarnos con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto fue así ahora y ha sido así durante toda la historia. David decía, compañero, soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. Pero fíjate el objeto de la preposición. Sería esto, los que de corazón limpio. Todo eso es el objeto de la preposición. No es corazón ni limpio nada más, sino los que de corazón limpio invocan al Señor. Ese es el término, ¿no? Y hay que tener cuidado ahí para definir lo que es la frase preposicional, porque ahí involucra más palabras, directamente toda una cláusula. Eso no lo habíamos visto, les muestro ese detalle. Hagan como que abran los ojos. Mirá, algo diferente. Es tremendo verlo, hermanos. Yo sé que igual aman la escritura y aman al Señor. Yo soy el problema, entonces. Sí, ¿sabes que sí? No le había prestado atención a la palabra de los que, porque este sería como un pronombre, podríamos reemplazar al nombre, entonces tener una locución, los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, todo eso sería el objeto. Pero está bien, Juli, o sea, los que de la preposición, corazón limpio invocan al Señor. Ese tipo no vimos, pero no importa porque los que, ¿qué es? Es un pronombre relativo, pero es un pronombre. ¿Qué hace un pronombre? Reemplaza un nombre. ¿A qué nombre? A un sustantivo, porque un sustantivo es un nombre. Así que no lo vimos directamente, pero lo vimos en este ejemplo. Preposición, sustantivo, o una palabra sustantivada, o un pronombre que la reemplace. Bueno, contra, expresa oposición, encuentro, choque, contrariedad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra, en oposición a la verdad. Es bastante redundante esta frase. Ni mintáis contra la verdad. O sea, es algo que se está recalcando y te tiene que llamar la atención, porque mentir, ¿cuándo es a favor de la verdad? Nunca, ¿no? Siempre la mentira es mala. O sea, y acá dice mentir contra la verdad. Pero es como que esto hace que la mentira se vea peor de lo que muchas veces la entendemos o la asimilamos. La preposición desde denota el punto, tiempo u orden de que procede o se origina una cosa.
¿Y dónde está la preposición acá? Ya destinado desde antes de. Acá tenemos una locución. Tampoco me di cuenta de eso. Mirá, el sanguchito. ¿Ves? Se ríe. Antes ¿de qué? La fundación sería el término o el objeto de preposición. Esta preposición es sumamente repetitiva, ¿no? Indica lugar, posición, tiempo también, modo o manera. Tiene bastante versatilidad su significante. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿no? Tiene autoridad en la tierra. Bueno, hay otras. Entre indica en medio de en medio de dos o más personas o cosas. Bueno, hay varios ejemplos. Entre. Hacia. Hacia es la preposición griega eis, que indica dirección, hacia, ¿no? Y fíjense el texto, porque sus pies corren, fíjense la dirección, hacia el mal. Frase preposicional, hacia el mal. Hasta denota término o fin de algo. Esto puede ser confundido con un adverbio también, pero es una preposición acá. Sé fiel hasta la muerte, hasta que, fíjate el tiempo, ¿no? ¿Hasta qué tiempo hay que ser fiel? Hasta la muerte. Siempre hay que ser fiel. Bienvenida, ¿cómo anda? Después tenemos la preposición para. Expresa finalidad, objetivo, destino, dirección. Propósito le agregaría. Para. Fíjate el objetivo. Enseguida procuramos partir para Macedonia. Es el objetivo, ¿no? ¿A dónde? Hacia Macedonia. Por expresa causa, motivo, objetivo, equivalencia. Esa parte sí que no sé cómo expresaría equivalencia. No me suena. Pero bueno, es lo que significa. Según. Bueno, ahí tenemos varios ejemplos. Quiero ver si encuentro un... Yo armé una hojita de las preposiciones. Déjeme buscar acá, sí, porque no veo nada y se me achica mucho la pantalla. Lo armé en realidad para los alumnos del CCP que estudian griego, pero las imágenes son buenas para que se den cuenta que también, esto lo saqué también de una información de internet, pero es bastante útil. Esto no se ve ni de cerca, ¿no? A ver. Bueno, acá. Ahí. Un poquito mejor. ¿Ahí ven el dibujo? Fíjense, estos son... Me olvidé el láser. Parito, perdón. Ya se fue. Bueno, es que él me regaló un láser para esta cosa y me lo olvidé. Bueno, tenemos acá las preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? La relación que tiene una palabra con otra palabra, ¿no? Y fíjense, esta preposición es hacia. Fíjense la flechita, hacia, marca una dirección. Una dirección. ¿Se dan cuenta la flechita esta? Que marca una dirección. Apunta a algo. Pero acá hay una preposición que sale, ¿no? Una flecha como que sale. Y esto es fuera de. Es la preposición de exégesis. Es fuera de, que no pertenece. Fíjense esta preposición.
Esta es sobre, este redondito es sobre. La relación ahí, imagínense la relación con un punto ahí, ¿no? La preposición sobre está encima, pero de forma superior, porque después tenés otra preposición que está apoyada, digamos, sobre. A través de, esta es otra preposición. Fíjate, eis no pasa por adentro. ¿Se dieron cuenta? Hacia no pasa por adentro, pero a través de, mirá, la perforó al cubo. Tremendo. Entonces tenés ese tipo de preposición. Por ejemplo, al lado de, y hay un círculo que está al lado. Alrededor de esta imagen, esa aureola que está ahí, que gira. Entonces ahí tenés las preposiciones. ¿Les ayuda un poquito este cuadrito? Hay que verlo de cerca, ¿no? Y pensarlo un poquito. Después se los voy a pasar a esto, lo voy a subir al grupito. Acá está la palabra griega, pero ustedes no se preocupen porque abajo está escrito en español, así que ahí ya tienen la traducción. A mí me es muy útil esto, cuando estoy estudiando un texto y la preposición tiene un significado, o sea, tiene una implicación y quiero saber si esto involucra a través de, es un medio, es un paso, es una compañía, ¿qué relación hay? Y bueno, las preposiciones son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso era para un extra, como para que tengan mejor idea. Bueno, ahí terminamos con esta categoría, hay que practicar. La semana que viene traigan preguntas, vamos a hacer una clase de repaso, traigan preguntas, quiero saber en qué punto estamos, hace como un mes que no nos vemos, ¿no? Más o menos. Entonces, tienen que traer las preguntas hechas de todas las cosas que se les ocurra en cuanto a la gramática. Incluso si están estudiando un texto y no entienden cómo resolverlo, tráiganlo, lo podemos usar como ejemplo y vamos a ver cómo le damos solución. Oramos y terminamos este tiempo. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder participar de esta clase de gramática. El único objetivo que tenemos en mente es conocer mejor tu escritura, aplicarla de una manera precisa a nuestra vida, Señor, porque queremos llevar gloria a tu nombre, Señor. No hay otra motivación en nuestro corazón, no hay otra cosa, Señor. Y aún si hay otra cosa, Señor, quítalo, Señor. Que cualquier idolatría, cualquier cosa que nos ponga en el centro, que pueda morir y que pueda, Señor, estar tú en el centro de toda nuestra vida y nuestro estudio, nuestro entendimiento de tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por el esfuerzo de mis hermanos, por su dedicación y porque juntos podemos avanzar. En el nombre de Cristo Jesús, amén.